Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en un tema que podría parecer inocente, pero que, en realidad, puede marcar la diferencia entre conservar la vitalidad o abrir la puerta a problemas crónicos. Las infusiones que tomamos como si fueran agua puede sonar dramático, pero déjame decirlo sin rodeos. Puede que no sobrevivas a la costumbre ingenua de sustituir todas tus bebidas por un solo tipo de té. Porque lo que parece una elección natural puede deteriorar órganos tan silenciosos como el hígado o los riñones. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Ya que estamos creando esta pequeña comunidad nocturna, dime en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es allí. Siempre me fascina esa constelación de lugares y relojes compartidos. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave, y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. La escena ajena es cotidiana. Una persona mayor acude a mi consulta con la esperanza de haber cuidado su salud. Creía que beber cada día una tetera entera de cierta infusión sería la llave de la longevidad. Sin embargo, tras unos meses, llega con resultados clínicos preocupantes: riñones fatigados, electrolitos en desequilibrio y una sensación de cansancio inexplicable. Lo irónico es que no se trataba de un medicamento experimental, sino de un remedio tradicional que cualquiera recomendaría en una sobremesa de domingo. Siempre me impresiona observar cómo la popularidad de un hábito puede eclipsar tanto el sentido común como las recomendaciones médicas. Hay un refrán antiguo que dice: la vejez no viene sola, recordándonos que con los años los órganos se vuelven más sensibles, lo que en la juventud parece un capricho sin consecuencias. En edades avanzadas, se convierte en un peso añadido que los sistemas debilitados no logran sostener. Me gustaría que os imaginaseis un depósito de agua en la azotea de un edificio. Durante años soporta su función, sin queja alguna, pero con el paso del tiempo, las tuberías se vuelven porosas y la presión interna más difícil de mantener. Ahora bien, si alguien decide sobrecargar ese sistema con válvulas adicionales, tarde o temprano, la fisura se convierte en una rotura abierta. Así ocurre con el cuerpo de quienes beben infusiones fuertes como si fueran inofensivas. Una de las escenas más duras que recuerdo fue cuando una paciente, convencida de fortalecer su vista con infusiones diarias, se presentó con la tensión arterial inestable. Su frase fue como un eco de tantos otros: doctor, lo hacía con la intención de estar mejor. Esa sinceridad golpea porque refleja que la desinformación es la verdadera culpable, no la persona. Esa mezcla de ingenuidad y confianza en lo natural puede ocultar riesgos que incluso académicos siguen debatiendo. ¿Cómo determinar con exactitud la línea divisoria entre lo que se considera alimento, hierba benigna, y lo que debería tratarse como medicamento regulado? A veces, la información más extraña aparece en los rincones menos esperados. He encontrado foros internacionales donde gente aconseja beber litros de té de raíces exóticas como si fueran agua,
Cada comentario lo acompaña un convencedor "me siento genial" o "cura milagrosa". Lo curioso es que casi nunca hay informes posteriores de cómo les fue al cabo de un año. Esto, más que evidencia, se parece a las críticas entusiastas de películas, escritas antes de ver el final. Os confieso que me divierte, aunque con cierta preocupación, esa contradicción cultural. Rechazamos una pastilla por miedo a sus efectos secundarios, pero abrazamos al instante un té de procedencia desconocida, solo porque alguien lo llama ancestral. En silencio, me pregunto cómo se sentirían esos ancestros al ver que bebemos su remedio como refresco, sin la mesura ritual que probablemente ellos practicaban. En esta primera parte, deseo sembrar la idea central. No todo lo que huele a hierba seca y hierve en agua es equivalente a la inocencia del agua misma. Las plantas contienen compuestos químicos, muchos de ellos potentes, que a dosis bajas son profilácticos, a dosis medias son medicamentos y a dosis altas, veneno. Y esa es la gran paradoja. El mismo principio activo que puede alivianar una dolencia puede arrastrar al cuerpo a un desequilibrio total. Y aquí os comparto una pequeña broma, porque en medio del tono serio, a veces conviene respirar. Siempre digo que los riñones son como esos compañeros de piso silenciosos que nunca se quejan. Tú puedes estar organizando fiestas día tras día, y ellos siguen ahí, trabajando sin parar, hasta que un buen día se van de casa y te dejan con el desastre. Y entonces sí, descubres lo mucho que los necesitabas. De manera que, en adelante, recorreremos juntos cuáles son esas infusiones que conviene tratar con respeto, cuáles de entre ellas se han ganado la mala fama merecida y cuáles son, en cambio, las verdaderas amigas de la hidratación serena. Por supuesto, el viaje no es solo una lista. Iremos entrando en las entrañas de cada caso, un poco de historia, una pizca de ciencia y algún debate abierto que todavía agita a médicos y fitoterapeutas. Antes de avanzar hacia los ejemplos concretos, dejad que os transmita una enseñanza que me regaló un paciente de avanzada edad, con la sabiduría seca de su tiempo. El agua nunca traiciona, hijo. Puede parecer un consejo anodino, pero encierra una certeza que la ciencia moderna confirma. Mientras inventamos modos sofisticados de hidratar, la pureza intacta del agua sigue siendo lo más seguro para sostener la vida cotidiana. El resto de la narración será una invitación a reconsiderar hábitos y a mirar cada taza con un nuevo respeto. El objetivo no es atemorizar, sino plantar la semilla de la mesura, porque, al fin y al cabo, el verdadero secreto de la salud no suele estar en añadir exageraciones, sino en restar excesos. La primera parada en nuestro recorrido tiene el nombre aparentemente inocente del té de pelo de maíz. En muchos hogares, especialmente entre las generaciones mayores, se cree que esta infusión es un aliado perfecto contra la hipertensión y la diabetes. Todo parece razonable, promueve la micción, drena líquidos y da la sensación de estar limpiando el cuerpo. Su fama es tan sólida que muchos me han confesado beberlo a diario en jarras enteras, sustituyendo así casi por completo al agua. Pero aquí está la trampa.
Lo que se percibe como un beneficio se vuelve en poco tiempo una agresión constante. La lógica es sencilla. Si expulsas líquidos de más, no solo eliminas residuos, también arrastras minerales esenciales como el potasio y el magnesio. Estos elementos son la chispa eléctrica que mantiene estables nuestros músculos y, sobre todo, nuestro corazón. Sin ellos, el organismo se comporta como un coche que pierde no solo la gasolina, sino también el aceite lubricante que protege al motor. En apariencia, sigues avanzando unos metros, pero en realidad te estás acercando a una avería grave. Recuerdo a un hombre de 72 años, hipertenso de larga evolución. Vino a mi consulta con una fatiga tan intensa que ni siquiera podía subir las escaleras de su casa. Estaba convencido de que su fiel tetera, llena de pelo de maíz, le estaba salvando los riñones. La realidad fue muy distinta. Sus análisis mostraban una caída dramática de electrolitos y un deterioro renal reciente. Y aquella tarde, con mirada abatida, me dijo una frase que se repite con variaciones entre muchos pacientes. Lo hice para mejorar, y ahora me siento peor. Ese choque entre la expectativa de salud y la traición del propio remedio es uno de los mayores desalientos que se pueden vivir. Aquí me gusta integrar un poco de reflexión cultural. Hay un sabio dicho que asegura: la vejez enseña más que 1000 libros. Es cierto, pero también hay que reconocer que en ocasiones nuestras tradiciones pueden ser un arma de doble filo. Aquello que funcionaba en otro tiempo, con circunstancias diferentes, hoy puede ser contraproducente. Entre los expertos existe incluso un debate abierto. ¿Por qué razón seguimos enseñando sobre ciertas plantas sin advertir, con suficiente fuerza, que natural no equivale a inocuo? La definición de fármaco y alimento se enreda más de lo que parece. Una nota curiosa para quienes disfrutan de datos extravagantes. En algunas zonas rurales de Asia, aún se emplea el pelo de maíz como relleno improvisado de cojines. El mismo material que, en infusión, desequilibra a nuestros riñones. Allí sirve para acolchar cabezas. Una ironía de la versatilidad de las hierbas, que recuerda cómo el contexto cambia absolutamente la función. Por cierto, si alguna vez os tumbáis sobre un cojín así, cuidado con los ojos. No hay nada peor que una siesta interrumpida por un pico de maíz encajado en la mejilla. Sigamos con otra infusión que parece sacada de un herbario celestial. La acacia, lo que solemos llamar té de semillas, de zen o té de la vista clara. ¿Quién no ha oído a un abuelo recomendarlo con la frase: esto fortalece los ojos? Y en efecto, contiene compuestos que relajan la visión y parecen calmantes para la esfera ocular. Pero todo en la vida lleva el reverso de la moneda. Las semillas son marcadamente frías en su naturaleza energética. Eso significa que un estómago delicado termina sufriendo digestiones lentas, hinchazón o incluso diarrea prolongada. Os contaré una anécdota humorística dentro de esta seriedad. Un joven paciente me confesó haber bebido litros de casilla antes de sus oposiciones, convencido de que así sus ojos resistirían el esfuerzo de leer temarios infinitos.
Lo que sucedió fue que pasó más tiempo en el baño que en la biblioteca. Doctor, fui más ágil en los pasillos que en los exámenes. Se reía al recordarlo. Aquella infusión no le dio visión de halcón, sino un entrenamiento acelerado para el maratón. Hacia el retrete. En el terreno académico, hay un interesante dilema abierto. Las propiedades laxantes de la acacia se estudian, paradójicamente, como potenciales tratamientos para el estreñimiento crónico. Se trata, pues, de un medicamento disfrazado de infusión. Algunos expertos aseguran que sí, y que debería regularse con la misma precaución que se aplica a un fármaco. Otros opinan que la dosis tradicional en infusión es lo bastante leve para no entrar en esa categoría. La frontera continúa difusa. Al pensar en estas historias, vuelvo a la idea de que muchas infusiones con reputación positiva esconden riesgos cuando intentamos beberlas como si fueran agua. Si imaginamos los riñones como obreros que limpian la sangre sin descanso, el té de pelo de maíz equivale a aumentar la producción sin darles tiempo libre. La acacia, en cambio, se asemeja a forzar al sistema digestivo a que funcione a contrarreloj, quitándole tiempo de reposo y equilibrio. En ambos casos, la consecuencia es el agotamiento progresivo de funciones que deberían durar toda la vida. Un último apunte. Con uno de esos giros extraños que tanto me gustan, leí una vez que en una colección botánica británica, las semillas de cassia estaban mal etiquetadas durante décadas. Se las confundía con simples legumbres comestibles. No fue hasta que un investigador se animó a preparar guiso con ellas que se destacó la diferencia. De manera que el pobre académico pasó 2 días bajo efectos laxantes intensos. Al menos, sirvió para corregir la etiqueta, un sacrificio digno de las notas al pie de la ciencia. Con estas 2 primeras infusiones, queda claro que la intención de mejorar la salud se puede torcer cuando el consumo se descontrola. La lección es sencilla pero vital. Los tés medicinales no están diseñados para reemplazar el agua, sino para actuar como recordatorios puntuales, alivios específicos o amistades ocasionales, cuando se convierten en compañeros permanentes del termo diario. Esa lealtad se transforma en traición. En esta parte quiero detenerme en 2 infusiones que, al igual que las anteriores, han ganado fama como tónicos de la vida, pero que, si se beben a discreción, son capaces de cambiar la melodía del cuerpo en notas amargas. El té de Polygonatum, conocido habitualmente como té de raíz, de sello de Salomón, o simplemente té de raíz de Polygonatum, y una variante ya mencionada en ciertos lares, el té de cassia o semillas claras. Aunque con sus diferencias, ambos comparten el aura de medicina escondida en una taza. Voy a comenzar con la raíz de Polygonatum, o como muchos lo llaman en tono familiar, la raíz milagrosa de la energía. Hay quienes aseguran que al consumir esta infusión se sienten menos fatigados, más resistentes a las tensiones de la jornada e incluso con un empuje extra semejante al que proporciona una siesta reparadora. Pero al igual que el azúcar en exceso, que convierte una alegría momentánea en caries a largo plazo, esta raíz tiene su lado oscuro.
Sus compuestos biológicamente activos interfieren con la regulación de la glucosa en la sangre para un diabético medicado. La combinación puede bajar el nivel de azúcar demasiado deprisa, generando mareos o debilidad extrema. De hecho, la metáfora que suelo usar para explicarlo es sencilla. Imagina que conduces tu coche bajando una pendiente pronunciada y de repente descubres que los frenos son demasiado eficaces, bloqueando las ruedas. Lo que en teoría debería aportarte seguridad se transforma entonces en un derrape peligroso. El té de Polygonatum ejerce un efecto doble freno sobre el metabolismo cuando coincide con la medicación habitual de pacientes con diabetes o hipertensión. Una paciente en mis consultas me relataba que, tras un mes de beber a diario esta infusión, sus controles de glucosa parecían sorprendentemente bajos, lo cual al principio la regocijaba, pero ese júbilo se tornó angustia cuando una tarde, caminando por el parque, sufrió un episodio de hipoglucemia y tuvo que sentarse en un banco, incapaz de moverse durante largos minutos. Ese momento le bastó para comprender que lo natural también exige respeto. Aquí encajo una nota de sabiduría. Con los años, aprendemos que la moderación es la verdadera riqueza de la salud. Es el recordatorio de que la energía que obtenemos a los 60 o 70 no se mide en descargas intensas, sino en la capacidad de sostener un ritmo constante sin llegar a los extremos. Por otro lado, ya hemos mencionado de pasada el té de casia, pero merece un análisis más calmado. Su cualidad laxante ha sido utilizada en medicina tradicional durante siglos como purgante suave. El problema surge cuando alguien cree que, al ser suave, se puede ingerir como sustituto eterno del agua mineral. A largo plazo, esa estimulación continua del intestino genera dependencia. El cuerpo se acostumbra a expulsar con ayuda externa y se vuelve perezoso por sí mismo. Imagina delegar todas tus tareas domésticas en un robot y, al año, descubrir que ya no sabes ni barrer. El intestino actúa del mismo modo, olvidando cómo autorregularse. Aquí introduzco un dato peculiar para alegrar el pasaje. ¿Sabíais que en la Roma antigua se utilizaban semillas muy similares a la acacia como parte de los rituales de purificación? Curiosamente, el efecto era tan eficaz que algunos sacerdotes debían salir corriendo en mitad de la ceremonia, dejando el altar momentáneamente desatendido. Nada como un impulso laxante para garantizar la purificación interior. El debate académico actual se centra en si bebidas como el té de casia deberían tener una etiqueta obligatoria con advertencias similares a las de los medicamentos. Un sector de investigadores sostiene que normalizar su venta sin explicación suficiente alimenta la ilusión peligrosa de que cuanto más, mejor. Otros opinan que la libertad cultural de consumir estos tés forma parte del patrimonio y no debería ser limitada, salvo en casos extremos. El dilema aún no tiene solución consensuada, y en las conferencias médicas, estas discusiones suelen animar tanto como un partido de fútbol, aunque con menos patadas y más gráficos en PowerPoint. Para ilustrar lo grave que
que puede llegar a ser todo esto. Recuerdo a un anciano que acudió a la consulta quejándose de un temblor en las piernas y debilidad extraña. Al analizarlo, resultó que llevaba medio año sustituyendo toda su ingesta de agua por té de casia, convencido de que así mantendría despejada la vista. El hombre no veía mejor, pero su intestino se había vuelto tan dependiente de la infusión que ya no funcionaba con autonomía. Aparte, sus minerales en sangre estaban bajos, lo cual explicaba el temblor. Decidió entonces reducir la cantidad y reintroducir el agua clara. Después de unas semanas, la mejoría fue notable. Me permito un chascarrillo ligero, porque el humor es alivio en medio de tanto dato serio. Siempre digo a mis pacientes que beber casiana no te da visión de águila, pero sí carrera de sprinter hacia el cuarto de baño. Y eso, aunque parece divertido, termina agotando incluso al más deportista. La enseñanza que quiero dejar en este tramo es que debemos mirar más allá de las apariencias. El simple hecho de que una planta crezca desde la tierra no significa que convenga beberla sin medida. El suelo también es origen del opio, la cicuta y el tabaco. Cada hierba contiene su carácter. Y como sucede con las personas, hay que conocerlas en profundidad antes de convivir con ellas a diario. El agua, a diferencia de estas infusiones, tiene la cualidad extraordinaria de ser neutra, compañera fiel que no añade tensiones. Así cerramos este bloque, donde la razón y la experiencia se entrelazan. Tanto la raíz de Polygonatum como la casia insinúan beneficios evidentes, pero su exceso conduce a trampas ocultas. Recordad siempre la máxima antigua: no es el alimento lo que nos mata, sino la exageración con que lo usamos. Llegamos ahora a un terreno que suele presentarse con el rostro amable de la tradición. Las raíces y cortezas que prometen curaciones milagrosas. Entre las más populares destacan la bardana y el árbol llamado Oroxylum, o en algunos lugares, el árbol de la resaca, conocido por quienes lo beben como té de alivio hepático tras las fiestas con alcohol. Ambos han sido elogiados en rituales y conversaciones de sobremesa, pero en la práctica, sus efectos prolongados resultan mucho menos románticos. Voy a empezar con la bardana, bien conocida en la fitoterapia y reconocida por aportar un sabor terrestre a las infusiones. Sus defensores repiten que limpia la sangre, depura toxinas y fortalece el organismo contra infecciones. Los fitoterapeutas incluso destacan su capacidad para desatascar procesos metabólicos lentos. Aunque todo esto suena prometedor, la realidad es que la bardana contiene compuestos diuréticos que fuerzan al riñón a trabajar a un ritmo agresivo. El paciente que la consume en exceso termina perdiendo electrolitos y, en casos prolongados, arriesgándose a una nefropatía. Para visualizarlo con una imagen clara, pensad en un coche obligado a atravesar diariamente, sin descanso, un terreno embarrado. El motor ruge, las ruedas se hunden, y aunque consigue avanzar unos metros, cada día el desgaste es mayor. Con la bardana pasa igual. Los riñones se ven arrastrados en una faena de sobreesfuerzo hasta que la avería aparece de improviso. Os comparto la historia de Manuel,
Un hombre de 68 años, con hipertensión y diabetes, que decidió intercambiar la medicación diaria por terapias más naturales, convencido de que su abuela había vivido hasta los 80 gracias a la bardana. Durante medio año, bebió 1,5 litros de esta infusión al día. Cuando acudió a mi consulta, los análisis revelaban que su función renal había caído a la mitad. Él, desconcertado, me preguntó, ¿cómo puede ser que lo natural me dañe más que las pastillas? Le expliqué que la naturaleza también fabrica venenos. La diferencia entre remedio y peligro es la dosis y la frecuencia. Aquí se inserta una enseñanza de sabiduría. Con los años entendemos que lo natural no siempre es sinónimo de lo inofensivo. El veneno de serpiente también es natural, y rara vez alguien lo bebería a sorbos. Así, confiar ciegamente en la bardana por ser planta del campo es olvidar que la química está presente bajo su corteza. Un dato curioso y casi pintoresco. En algunos pueblos nórdicos, la raíz de bardana se empleaba tradicionalmente no solo para infusión, sino como ingrediente de una cerveza artesanal. Y aquella bebida era afamada por su sabor fuerte y por las digestiones tormentosas que provocaba. Una muestra simpática, aunque también trágica, de cómo las costumbres no siempre se construyen tras valorar los efectos secundarios. Pasemos ahora al árbol de la reza, esa madera publicitada como protectora del hígado. Su difusión ha sido tan intensa que numerosos anuncios prometen su poder detoxificante. Lo que raramente se menciona es que, al beberlo diariamente, en grandes cantidades, sus compuestos ejercen en realidad un efecto tóxico sobre el mismo hígado que deben proteger. Es como intentar pulir un mueble con un abrasivo demasiado fuerte. En vez de embellecerlo, lo rayas y lo dejas irreparable. Tuve ocasión de recibir a Carmen, mujer de 60, diagnosticada previamente de hígado graso leve. Escuchó en la televisión que el té de este árbol hacía maravillas y decidió tomarlo todo el invierno en una jarra diaria. La sorpresa llegó 6 meses después. Sus enzimas hepáticas estaban disparadas al doble de lo habitual. Cuando lo conversamos, reconoció entre lágrimas que había cambiado el vino por el té, pensando que era la mejor de las decisiones. Esa experiencia muestra que a veces sustituimos un exceso dañino por otro igualmente nocivo, disfrazado con el traje de naturalidad. Me planteo aquí un debate académico que aún resuena en congresos médicos. ¿Qué hacer con los suplementos y tés a los que se atribuyen efectos hepatoprotectores cuando la evidencia científica es tan ambigua? Hay estudios que señalan beneficios, otros que señalan daños, y la dosis real nunca está bien delimitada. Se generan discusiones intensas entre quienes ven en estas infusiones un filón terapéutico y quienes las consideran tóxicos camuflados. La falta de consenso ilustra lo mucho que queda por investigar en el campo de la fitoterapia moderna. Para descomprimir el tono, va un chiste ligero. Siempre digo que confiar en el árbol de la resaca para salvar el hígado después de largas noches de copas es como pensar que un café expreso te quita la multa de aparcamiento.
Aliviará un rato el cansancio, pero la sanción la tendrás igual. Si recapitulas lo que acabamos de revisar, verás que tanto la bardana como este árbol milagroso comparten un destino común. Aplaudidos como sanadores, acaban sobrecargando los órganos más vulnerables del cuerpo, primero de manera silenciosa y después con síntomas que pueden ser irreversibles. Quiero cerrar este bloque con un apunte extraño que vale la pena compartir. En colecciones etnográficas de medicina asiática se hallaron manuscritos que relataban cómo las hojas del árbol de la resaca se reservaban únicamente a rituales concretos, jamás para uso cotidiano. De algún modo, los antiguos comprendían que estas plantas podían ser poderosas, pero también amenazantes si se abusaba de ellas. Nosotros, en cambio, hemos transformado lo puntual en hábito, y ahí reside la verdadera tragedia. La lección es clara. Cuando las raíces o la madera prometen milagros inmediatos, conviene leer entre líneas y recordar que ni el riñón ni el hígado están hechos de titanio. Son órganos sensibles que agradecen la moderación, no la euforia de litros aromáticos cada día. Y ahora llegamos a las infusiones más conocidas, aquellas que incluso se ganaron el título de bebida civilizada en diversas culturas. El té verde, el té negro, el diente de león y el té de hojas de caqui. Aquí la paradoja es mucho más visible. Se consideran bebidas nobles, se sirven en ceremonias y poseen estudios científicos que avalan varios de sus beneficios. Sin embargo, cuando las convertimos en sustituto constante del agua, se manifiestan con un rostro muy diferente, mucho menos amable. Comencemos con el té verde y el té negro, ambos derivados de la misma planta, Camellia sinensis. Sus virtudes son sobradamente difundidas. Antioxidantes abundantes, compuestos que contribuyen a bajar el colesterol, incluso cierta protección frente al deterioro cognitivo. No obstante, su mayor inconveniente es tan sencillo como olvidado: el contenido de cafeína. En una taza ocasional, la cafeína estimula y mejora la concentración, pero si bebes 3 litros en un día, lo que consigues es insomnio, palpitaciones y una ansiedad poco recomendable. Para ilustrarlo, os comparto una experiencia. Un estudiante de medicina me confesó que intentaba resistir largas noches de estudio a base de litros de té verde. Su corazón le marcaba un ritmo comparable a una rave electrónica. Dormía apenas 2 horas cada madrugada y se sentía al borde del colapso. Su comentario, entre resignado e irónico, fue: al menos ya puedo auscultarme sin estetoscopio. El humor no ocultaba que estaba maltratando seriamente su sistema nervioso. Aquí entronco con una reflexión vinculada a la edad. A medida que envejecemos, la sensibilidad a la cafeína aumenta. Una persona de 70 años puede tardar hasta 15 horas en metabolizar la misma dosis que un joven elimina en 5. Esta diferencia convierte cada taza en un riesgo acumulativo de hipertensión o arritmia. Es un buen recordatorio de otro dicho cargado de sabiduría: el cuerpo maduro necesita más calma que estímulo. Veamos después el diente de león.
esa flor amarilla tan común en el campo y que, cuando se seca, inspira a niños y adultos a soplar sus semillas al viento. Convertida en té, se vende como digestiva y depurativa. Y no le faltan propiedades. Pero hay un punto crítico. Es un estimulante de la producción de ácido gástrico. Si lo bebes con frecuencia exagerada, acabarás con la sensación de quemazón en el estómago, acidez persistente y hasta diarreas. Es como tener una chimenea pequeña y convertirla en horno de fundición. Todo arde demasiado rápido. En consulta, lo vi claro con una mujer que había incluido la infusión de diente de león en cada comida, convencida de que así evitaría la hinchazón. Terminó con dolor abdominal y necesidad urgente de medicación para proteger su esófago. Lo sorprendente es que pasó de un remedio natural al tratamiento médico que antes rechazaba, pero ahora se veía obligado como consecuencia de aquel remedio. Una paradoja tan común que deja huella amarga. En cuanto al té de hojas de caqui, su historia es menos popular, pero igualmente ilustrativa. La gente suele recomendarlo porque se le atribuye el poder de reforzar el sistema inmunitario y mejorar la circulación. Sin embargo, contiene taninos potentes que, en exceso, pueden interferir con la absorción de hierro. Esto significa que personas con tendencia a la anemia, en lugar de ganar vigor con esta planta, se sienten más pálidas y debilitadas. Es como si quisieras regar un jardín con agua limpia y, en cambio, estuvieras cargando la tierra con grava que impide el crecimiento. La información curiosa llega de Japón, donde las hojas de caqui se usan también para envolver dulces tradicionales. No es tanto por sabor, sino por la idea de protección simbólica frente a la corrupción del alimento. Lo gracioso es que, en la práctica, a veces el dulcito se estropea antes que la hoja, de tan concentrados que están los taninos. Como suele decirse, el envoltorio dura más que el contenido. En la comunidad científica, estas infusiones respetadas generan un debate encendido. ¿Hasta qué punto deberíamos advertir que, pese a ser cultivadas y comercializadas masivamente, pueden causar efectos adversos? Al fin y al cabo, todo café lleva su etiqueta, indicando la presencia de cafeína. Pero nadie enfatiza el riesgo de anemia por los taninos del caqui o el ácido gástrico del diente de león. Algunos opinan que esa omisión obedece al interés comercial. Otros, que simplemente falta divulgación adecuada. Me gusta bromear al respecto, diciendo que la naturaleza tiene sentido del humor. Nos da una flor que los niños usan como juguete, diente de león, pero que, en infusión, puede dejarnos en el baño tantas veces que ni soplar burbujas tendríamos ganas. Y todo porque confundimos una taza terapéutica con una jarra eterna. Del conjunto, podemos extraer una enseñanza importante. Las infusiones más famosas no significan necesariamente que sean más seguras. La vejez, con su experiencia acumulada, lo formula bien con la máxima: la costumbre no convierte algo en inocuo, solo en frecuente. Y, como decimos en medicina, lo frecuente no inmuniza del daño, simplemente se observa más tarde. Así que, justamente porque son las más aceptadas en la mesa diaria, conviene tratarlas con cautela,
Nunca sustituir el agua clara por litros de té verde, negro, diente de león o caqui. Una taza puede confortar, pero 10 al día transforman la tradición en una especie de ruleta metabólica. Cambiemos de escenario y respiremos un poco. No todas las infusiones son un campo de minas. Existen opciones que, por su composición suave y su bajo impacto metabólico, sí pueden acompañarnos con relativa tranquilidad en la vida cotidiana. Son aquellas con menos cafeína, acción diurética moderada y efectos más equilibrados sobre el cuerpo. Hoy, quiero centrarme en 4 candidatas que, si bien no sustituyen por completo al agua, recordemos, agua es agua. Al menos no ponen trampas escondidas entre sus burbujas aromáticas. Roibos, hibisco, manzanilla y las infusiones de cereales. Empiezo por el rooibos, originario de Sudáfrica. Lo fascinante de esta planta no es solo su nombre sonoro, tan simpático que parece el apodo de un gato juguetón, sino su ausencia de cafeína. Sus compuestos antioxidantes han sido estudiados por aportar cierto efecto calmante y ayudar a modular el azúcar en sangre. Con algunos pacientes ancianos he observado que, al pasar de tés cargados de cafeína a rooibos, no solo mejoran su descanso nocturno, sino que también logran reducir la acidez que les acompañaba. Imagina una manta suave envolviendo tu cuerpo sin crear estímulos innecesarios. Eso es beber rooibos. Aquí se mezcla una enseñanza de la vejez. El descanso vale más que la euforia. A medida que pasan los años, necesitamos más serenidad que empujones de energía. El rooibos encaja perfectamente en esa lógica de suavidad. En un congreso, escuché un dato curioso. Agricultores sudafricanos suelen regalar rooibos a los turistas, afirmando que retrasa el envejecimiento. Aunque nadie sale del país rejuvenecido, como si hubiera encontrado la fuente secreta de la juventud. Lo simpático es que el simple ritual de sentarse a beber tranquilamente ya produce beneficios reales de relajación. A veces la magia no está en la química, sino en el gesto. Sigamos con el hibisco, cuyo color rojo brillante en la taza parece casi un rubí líquido. Su sabor ácido lo hace especialmente atractivo para quienes buscan alternativas a bebidas azucaradas. En algunos estudios se observa que puede disminuir suavemente la presión arterial, aunque con la advertencia de no exceder su ingesta si se tiene estómago delicado. Una paciente que sufría hipertensión moderada me comentaba: «Doctor, el hibisco me calma y además me recuerda a mi juventud bebiendo refrescos frutales». Ella había conseguido cambiar bebidas industriales por infusiones más honestas, reduciendo así azúcar añadido de su dieta. La manzanilla, por su parte, es la eterna amiga. Es casi imposible encontrar a alguien que no haya probado un sorbo de manzanilla en algún momento de su vida. Lo bueno es que su uso no es fruto de la moda, sino de su comprobada acción calmante sobre el sistema digestivo y nervioso. Incluso hay ensayos que muestran cómo contribuye a mejorar el sueño en mayores con insomnio. Uno de mis pacientes ancianos me confesó con una sonrisa: «La manzanilla es la nana líquida de los viejos». Me pareció tan gráfico
que nunca olvidé la frase. Y permitidme una nota graciosa. Recuerdo un niño que pensaba que manzanilla era jugo de manzana disfrazado. Su cara de decepción al probarla fue histórica. Pero con los años ese niño, hoy adulto, me confesó que acabó agradeciendo su sabor ligero los días en que su estómago se rebelaba. Es curioso cómo cambiamos de impresiones con la edad, ¿no? Finalmente tenemos los tés de cereales, como el de cebada, arroz tostado o incluso el de maíz, en pequeñas cantidades. No confundir con el pelo de maíz, que es otra cosa. Estas bebidas, profundamente enraizadas en las culturas asiáticas y también en España, con nuestra cebada tostada, tienen la virtud de su sencillez. No llevan cafeína, aportan minerales en dosis ligeras y, sobre todo, acompañan como sustituto moderado del agua en las mesas familiares. En Corea y Japón, por ejemplo, se sirven en jarras grandes como bebida principal del día, sin reportes graves de efectos secundarios. Aquí entra otra sabiduría de la duración de la vida. Lo sencillo es lo más sostenible. Igual que un calzado cómodo puede no ser el más elegante, pero sí el que nos permite caminar kilómetros. Estas infusiones de cereales son discretas, humildes y mucho más seguras a largo plazo. He de añadir un punto extraño. En ciertas zonas rurales de Europa se usaba el agua de cebada no solo como bebida, sino como enjuague facial para suavizar la piel. Resultados aparte. La imagen de alguien lavándose la cara con una jarra de agua de cebada me sigue resultando entrañable y excéntrica, porque combina practicidad campesina con cosmética improvisada. Sí existe un pequeño debate académico en torno a las infusiones seguras como estas. Algunos médicos plantean que, al popularizarlas como sustituto del agua, podríamos fomentar la falsa idea de que beber agua pura ya no es necesario. Y otros defienden que, mientras sean infusiones suaves, sin cafeína, ni efectos diuréticos intensos, es preferible recomendarlas antes que refrescos azucarados o colas industriales. Personalmente, creo que ambas posiciones tienen parte de razón. No debemos dejar de beber agua, pero sí podemos aceptar estas opciones como compañeras seguras, siempre con la mentalidad de que el agua sigue siendo la base de la vida. Como pequeño toque de humor, en medio de tanta explicación, suelo decir a mis pacientes que el rooibos, el hibisco y la manzanilla son como esos amigos fiables que no te dejan tirado una noche de mudanza, mientras que el té verde, cargado de cafeína, es como ese colega que promete ayudarte y luego desaparece en cuanto empieza la tarea pesada. La diferencia entre compañía fiable y compañía traicionera se valora mucho con los años. Para cerrar este bloque, recordad que la seguridad no equivale a libertad total. Beber rooibos, hibisco, manzanilla o cebada tostada resulta mucho más seguro que abusar de bardana, casia o pelos de maíz. Pero incluso, así conviene no exceder un par de litros diarios. Lo esencial es mantener un equilibrio. Agua primero y después, como guarnición líquida, estas infusiones sin caprichos escondidos. Hemos caminado bastante ya, entre plantas, raíces y tazas humeantes.
Ahora quiero detenerme en la explicación de fondo. ¿Por qué unas infusiones son riesgosas y otras se consideran seguras? No se trata de misterio insondable ni de magia ancestral. La respuesta está en la fisiología, en la forma en que nuestros órganos metabolizan, filtran y, con la edad, se desgastan. El primer gran factor es la función renal. Los riñones son filtros silenciosos, trabajando sin descanso, día y noche. Cada infusión que promueve la diuresis, como la bardana, el pelo de maíz, el diente de león, les ordena sacar más agua de la sangre y, con ella, minerales vitales. Esto no solo fatiga al riñón, sino que rompe el equilibrio entre electrolitos. El potasio, el sodio y el magnesio no son palabras técnicas, son literalmente la electricidad que permite al corazón latir, a los músculos contraerse y al cerebro generar pensamientos claros. Cuando esos niveles caen, se producen calambres, mareos, palpitaciones y en edades avanzadas, incluso arritmias peligrosas. De ahí surge una enseñanza de sabiduría de los ancianos. No se exprime a un trabajador hasta el agotamiento si quieres que te dure muchos años. Lo mismo se aplica a los riñones. Cuanto más les pedimos, menos tiempo aguantan. El segundo factor es la sobrecarga hepática. El hígado no solo procesa toxinas del exterior, también regula grasas, hormonas y glucosa. Al introducir compuestos vegetales en exceso, obligamos a sus enzimas a trabajar una jornada doble. Imaginad una fábrica en la que los cargamentos llegan sin parar, mientras la maquinaria es cada vez más antigua y oxidada. Al final, no soporte tanto material, se bloquea y comienzan los fallos de producción. Con el hígado sucede lo mismo. Plantas como el Oroxylum, el hibisco, en dosis exageradas, o incluso los tés, muy ricos en catequinas, pueden estresar sus células. La comunidad científica debate hasta qué punto esas sustancias, en niveles habituales de consumo, son antiseñales o tóxicos a largo plazo. El dilema se mantiene abierto porque los estudios son contradictorios. Unos muestran mejoría en parámetros hepáticos, otros lesiones microscópicas tras consumos prolongados. Se discute también si influyen variables individuales como el metabolismo genético o la dieta general. Esa es la belleza y el caos de la medicina. No siempre hay un blanco y negro, sino un amplio abanico de grises. El tercer factor clave es la edad. Lo sabemos. Con los años, la reserva funcional de los órganos disminuye. El riñón de un anciano de 70 años puede tener tan solo un 60-70% de la capacidad de filtrado de uno joven. Lo mismo ocurre con el hígado, que sufre cicatrices microscópicas, invisibles pero acumuladas por años de alimentación, medicación y, en ocasiones, alcohol. Esto significa que lo que a un adulto sano le causa apenas un cosquilleo, a una persona mayor puede provocarle un desequilibrio severo. He visto a ancianos acabar en urgencias tras 1 o 2 litros de té de hierbas, cuando un joven apenas nota un cambio en su digestión. Aquí viene un dato curioso y algo insólito.
En ciertas escuelas orientales de herbolaria, existía la costumbre de recomendar distintas dosis según la edad energética del paciente, medida no por años cumplidos, sino por signos visibles, como el brillo de los ojos o la rapidez de los reflejos. Una clasificación tan pintoresca como imprecisa, pero que muestra una intuición válida. No todos los cuerpos resisten igual las mismas sustancias. Otro gran tema de conversación entre médicos es la interacción con medicamentos. El paciente polimedicado, es decir, aquel que toma varias pastillas diarias, es extremadamente vulnerable. Si combinas, por ejemplo, un diurético prescrito para la hipertensión con litros de pelo de maíz, la tensión puede desplomarse. Si juntas la medicación para la diabetes con té de poligonatum, el azúcar en sangre cae a niveles de alarma. Esto es lo que se llama efecto sinérgico y puede ser más dañino que la enfermedad inicial. Para volverlo divertido, porque tanta fisiología pesa, me gusta explicar que las interacciones son como una fiesta en la que cada invitado trae su propia música. Un poco de variedad anima la velada, pero si llega un grupo con tambores, otro con guitarras eléctricas y otro con trompetas de charanga, nadie consigue descansar. Los órganos son como los vecinos del piso de abajo, terminan asfixiados. Por eso se insiste tanto en que el agua es insustituible. Su neutralidad es su fortaleza. No exige nada extra al hígado, no roba minerales, no sobreexcita al intestino. Es el líquido que equilibra, aquel que nuestros órganos conocen desde siempre. Sustituirla por litros de infusiones no es un gesto inocuo, sino un experimento con resultados inciertos. Para rematar, os cuento la confesión de un anciano paciente llena de sabiduría y de humor accidental. Doctor, después de tantos años, he aprendido que un vaso de agua nunca me ha dado problemas, salvo cuando lo dejaba sobre la mesa y lo volcaba encima del periódico. Esa ironía cotidiana es más certera que muchos tratados de nutrición. El agua no engaña, y lo único que puede hacerte daño es la torpeza al manejarla. Por tanto, la razón por la que algunas infusiones son seguras y otras son riesgosas se resume así: cuánto demandan al riñón, cuánto exigen al hígado y cómo interaccionan con los medicamentos y la edad del individuo. La ciencia aún debate los matices, pero el principio es ya incuestionable. El exceso de sustancias activas nunca es inocente, y el pasar de lo terapéutico a lo tóxico depende más de la dosis y la repetición que de la reputación de la planta. Hemos recorrido juntos un mapa extenso, desde las infusiones aparentemente inocentes que castigan en silencio a nuestros órganos, hasta aquellas que podemos disfrutar con menos riesgo. Ahora es momento de reunir todas las piezas y transformarlas en pautas prácticas que orienten nuestro día a día. Al fin y al cabo, conocer los peligros no basta. Necesitamos traducir esa información en hábitos sostenibles que verdaderamente protejan nuestra salud. Lo primero y más relevante: agua es agua y té es té. No importa cuánto nos insistan en lo contrario, ninguna infusión reemplaza la neutralidad pura del agua. Podríamos incluso hacer una metáfora sencilla.
El agua es el plato principal en nuestra dieta de líquidos. Las infusiones son guarniciones o condimentos. Y todos sabemos qué ocurre al comer solo guarniciones. El hambre persiste, el cuerpo se debilita y no tardan en aparecer carencias. Por eso, el consejo más práctico que doy siempre es mantener al menos de 2 a 3 vasos de agua clara cada día, además de las infusiones seguras. Esa pequeña disciplina asegura el equilibrio básico, incluso en quienes aman la variedad de sabores. En segundo lugar, diferenciemos los tés medicinales de los tés refrescantes. Dentro de los primeros estarían el pelo de maíz, la acacia, la bardana, el oroxylum y similares. Estos pueden servir como tratamiento puntual, casi como un jarabe natural tomado bajo indicación concreta, pero no deben ser consumidos litros y litros como si fueran equivalentes al agua corriente. En cambio, entre los tés refrescantes que podemos beber con más ligereza se hallan el rooibos, el hibisco, la manzanilla o el de cebada tostada. La diferencia radica en que estos últimos son como esos amigos tranquilizadores que no te exigen favores imposibles, mientras los otros son amigos intensos, de esos que te agotan con su dramatismo. En tercer lugar, consideremos las circunstancias personales. Si tienes más de 65 años, recuerda que tus riñones y tu hígado ya no trabajan al 100%. La tolerancia es menor y la prudencia debe duplicarse si padeces enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o problemas cardíacos. Cualquier té que afecte directamente a líquidos, glucosa o tensión puede jugar en tu contra. Si tomas varios medicamentos diarios, evita los tés medicinales sin consultarlo antes con un profesional. Los efectos combinados te pueden dar un susto innecesario. Embarazo y lactancia son etapas en que el cuerpo se vuelve vulnerable. Y también lo es el bebé. Aquí la regla es agua primero, y las pocas infusiones que se permitan deben estar revisadas por especialista. Para ilustrar estos consejos de manera un poco más ligera, permitidme un toque de humor. Siempre digo a mis pacientes que el rooibos o la manzanilla son como la serie tranquila que puedes ver antes de dormir, mientras que el té verde, cargado de cafeína, o la bardana, son como un thriller intenso a las 3 de la mañana. Puede que interesante, pero acabarás con insomnio y un corazón que late más rápido de lo sensato. Pasemos a la planificación cotidiana. Mi recomendación práctica suele ser algo como esto. Despiertas. Un vaso de agua tibia o fresca, según la estación. Media mañana, si quieres sabor. Una taza de rooibos o de manzanilla. Almuerzo. Acompaña con agua o con un poco de té de cebada. Merienda. Si disfrutas del ácido, un vaso de hibisco frío. Cena. Nuevamente agua. Y, si te cuesta dormir, una taza de manzanilla suave. Así no solo mantienes la hidratación, sino que le das variedad y placer al paladar, sin castigar el metabolismo. Un punto esencial es no demonizar las plantas. No se trata de considerarlas enemigas. Cada una guarda en sí misma un potencial valioso. Simplemente debemos aprender a verlas como medicinas o suplementos puntuales,
no como sustituto eterno del agua. Lo que daña no es la planta en sí misma, sino la exageración del consumo. En la vejez, sobre todo, sabemos que los excesos no se perdonan tan fácilmente. Recordemos también que existe un debate académico abierto. ¿Cómo integrar la fitoterapia en la vida moderna de forma responsable? Hay quienes reclaman una regulación más estricta para publicaciones y etiquetas, y otros abogan por mantener la libertad cultural y confiar en la educación ciudadana. Este debate no es trivial, porque de él depende que los usuarios eviten errores de interpretación como los que he relatado. Personalmente, creo que educación y regulación deben ir de la mano, pues la ignorancia es el ingrediente más tóxico en cualquier receta. Me gusta cerrar con una enseñanza de un hombre octogenario que conocí. La vida me enseñó que lo que vale no es cuánto bebes, sino la paz que te da beberlo. Tienes razón. Una taza que te relaja y no exige nada de tus órganos vale más que un litro que promete milagros y solo deja cansancio. Una última pincelada de humor para destensar. Cuando explico a grupos de pacientes mayores la diferencia entre un té seguro y un té arriesgado, alguno siempre bromea: «Doctor, ¿y qué me recomienda para soportar a mi suegra?». Atajo siempre contestando: «Ahí la ciencia aún no tiene infusión milagrosa». Así, en la vida diaria, aplícalo con serenidad. Mantén el agua como reina indiscutida. Reserva los tés potentes como invitados ocasionales. Y elige como compañeros frecuentes aquellos que te brindan tranquilidad sin facturas ocultas. Hemos desgranado, paso a paso, la historia escondida detrás de las infusiones que muchas veces se confunde con agua común. Descubrimos que algunas plantas, como el pelo de maíz, la acacia, la bardana, el oroxilum o incluso el té verde en exceso, esconden un filo invisible, sobrecargan al riñón y al hígado, modifican la presión o el azúcar en sangre y, en contextos de edad avanzada o polimedicación, pueden ocasionar daños graves. Aprendimos también que algunas infusiones parecen más nobles, como el diente de león o el té de caqui, pero tampoco están libres de riesgos cuando sustituyen de manera total al agua. En el lado luminoso, hallamos al rooibos, al hibisco, a la manzanilla y a los tés de cereales. No son inocentes en sentido absoluto, pero su impacto es menor, su compañía más amable y su uso más sostenible como parte de la rutina. Todos ellos reflejan una máxima antigua: lo sencillo es, al final, lo más prudente. Más allá de listas, cultivamos la comprensión de por qué suceden estas diferencias. La diuresis excesiva, que roba minerales; la sobrecarga hepática, que intoxica al propio filtro del cuerpo; la edad, que reduce tolerancia; y las interacciones con medicamentos. Basta pensarlo como una ecuación: planta, plus dosis, plus constancia, plus estado individual. Y el resultado. La clave está en conocer los factores y nunca obviar la prudencia. Cerrar este camino nos deja un mensaje central. El agua sigue siendo nuestra mejor aliada, el tejido neutral que sostiene la vida. Las infusiones pueden acompañar, calmar, dar sabor y un toque de placer íntimo, pero nunca deben desplazar ese papel. Y recordemos,
con un guiño sereno. Si buscas el secreto de la longevidad, probablemente se parezca menos a un brebaje exótico y más a un vaso claro de agua fresca, compartido con calma, en una sobremesa silenciosa. Fin del guión. Buenas noches.